Seguimos esta noche en Minuto Uno, la había presentado Cecilia Merchán. Buenas noches, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, acabas de llegar de Bolivia. Sí, llegamos de Bolivia, una delegación del Parla Sur, de la Comisión de Derechos Humanos del Parla Sur, uno por país, porque el día que se dio el golpe, al día siguiente el Parla Sur tuvo su sesión de ese mes y fue uno de los organismos internacionales que, uno de los pocos que inmediatamente declaró su total repudio al golpe. Y hay que decir que esa declaración se dio en la gran mayoría de diputados y diputadas del Parla Sur. Solo 2 de Bolsonaro votaron en contra, lo que significa, y siguiendo lo que estábamos hablando antes, lo que hablaban ustedes antes, la importancia de la integración regional, no solo a nivel económica, sino también a nivel política, porque donde se expresan las voces políticas también es fundamental para poder frenar o acompañar o ser parte de procesos en cada uno de nuestros países. Así que en esa misma sesión también determinamos que la Comisión de Derechos Humanos, que es la que yo presido, pudiera participar directamente en Bolivia y constituirse directamente en Bolivia para constatar nosotros lo que estaba sucediendo. ¿Y con qué armar realidad se encontraron, Bueno, Cecilia? la verdad que nos hemos encontrado con una realidad muy dura, porque por un lado la violación a los derechos humanos se puede constatar muy rápidamente. Nosotros tuvimos encuentro con 40 familias de víctimas fatales o de víctimas que han quedado heridas o de presos. También estuvimos reunidos con familiares y con algunos asilados políticos que no pueden salir todavía porque no reciben el salvoconducto. ¿Hay denuncias de desaparecidos? Hay denuncia de 3 desaparecidos, que ya casi hay una que casi consideran que es una persona muerta. Hay una niña desaparecida también en esas circunstancias. Esas son las denuncias que existen. Pero además de constatar esa realidad que está muy clara, también hay que ver cuál es la situación de esa gente, ¿no? Por ejemplo, no es que las personas que murieron o las personas que fueron lastimadas y que iban a los hospitales son personas con mucho dinero, sino más bien todo lo contrario, son campesinos, campesinas que no tienen recursos necesarios. Muchas de las personas se murieron porque desde los hospitales les decían vayan indios, salgan de acá indios, vayan con su indio a México, lo que implica una otra parte de esta violencia que se está dando en Bolivia, que es muy fuerte, y es que el racismo está desatado porque justamente el golpe cívico-militar instala la posibilidad de que esto se desate. Entonces hay grupos de jóvenes que funcionan como paramilitares, que no solamente golpean a las mujeres y que van con palos con púa y todas estas cuestiones, sino que además, por ejemplo, para humillarlas, además de quemar las huipalas, además de todas las escenas que estamos viendo, entre otras cosas, le cortan las trenzas a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Para humillar a esas mujeres en su propia identidad, para que se pueda ver que una india no vale nada. También pudimos constatar cómo está funcionando el Parlamento en este momento, porque el Parlamento sí tiene funcionamiento y se ha llegado a un acuerdo de las fuerzas. Nosotros nos reunimos también con todas las fuerzas políticas del Parlamento, no solamente con el MAS, sino con Unión Demócrata y también con la Democracia Cristiana. Bueno, allí apareció algo que, siguiendo esto, ¿no?, de lo que hablábamos, una asesora de la Democracia Cristiana dijo en un momento, pero si hasta el presidente del país más democrático del mundo, Trump, ¿no?, dice, aplaudió la intervención militar. No, bueno, ahí marca ella con tanta claridad, con tanta crudeza, dónde está parada una parte de la vida política de Bolivia y dónde está parada una parte de la sociedad política de todos nuestros países, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es importante decir que ahí ya hay un acuerdo para avanzar en esa ley electoral. Ya hay un cronograma electoral acordado. ¿Cuándo puede haber elecciones? ¿Hay fecha? En abril sería, de acuerdo a cómo está pautada la agenda, sería en abril. ¿Y con la proscripción de Evo Morales? Claro, lo que ahí se está trabajando
y creo que hoy o mañana, más bien mañana, porque hoy tuve comunicaciones con Bolivia y todavía no había resultados, creemos que es muy importante que también se pueda votar una ley, que es una ley de garantías constitucionales, que también es fundamental para, por un lado, reparar a las víctimas de todo este proceso, por otro lado, que permita las garantías constitucionales para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan participar, para que se termine con este tipo de persecución. Obviamente, desde nuestra perspectiva, que Evo Morales pudiera estar y no proscripto, obviamente, que es fundamental, pero que además toda la ciudadanía pueda participar. Entonces, para nosotros, desde el Parlasur, consideramos que, no solamente del Parlasur, las fuerzas políticas, sociales y de derechos humanos de Bolivia están solicitando la participación de los organismos internacionales. Entonces, nosotros como Parlasur vamos a tratar de intercambiar y de trabajar en común con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que haya testigos permanentes dentro de este proceso, ¿no? Andrés, así que, perdón. Nosotros tenemos un observatorio de la democracia que también se va a constituir en Bolivia en este proceso. Bueno, lo vamos a seguir, Cecilia. Muchas gracias, con información fresquita, muchas gracias. Gracias a ustedes. Andrés, esto un poco lo que marca Cecilia también se relaciona a esta presencia de Estados Unidos y el tema económico, ¿no? Que otra vez intenta meterse de lleno en la región, ¿no? Sí, bueno, muchos dicen que justamente ante la pérdida de peso relativo norteamericano en Europa por el crecimiento de la influencia de China, de Rusia, digamos, volvió la vista, ¿no?, más a América Latina, ¿no? Que me acuerdo hace unos años que decían Estados Unidos descuidó a América Latina y yo decía, por suerte, por favor. Y lamentablemente parece que nos empezó a prestar atención y no de la mejor manera. Creo que la idea es, bueno, por una cuestión geográfica, digamos, asegurar el dominio de lo que consideran el patio trasero, cuando vieron que también los gobiernos más populares de principio de este siglo empezaban a tejer alianzas fuertes con China, con Rusia, ¿no?, en su momento el BRICS, toda esa situación, y despertó, podemos decir, una alarma en el marco de lo que es ya una cuestión más general de una reacción de Estados Unidos ante su pérdida de poder relativo, y una reacción más agresiva, ¿no? O sea, lo que antes se consolidaba simplemente por el libre juego del mercado, por el capital, por la diplomacia tranquila, porque ya estaba, digamos, el mundo bajo su dominio indiscutible. Cuando empiezan a haber disputas, digamos, sobre quién tiene la manija a nivel mundial, entramos en etapas de fuerte violencia política, ¿no? Pasó a principios del siglo pasado, tuvimos 2 guerras mundiales, ¿no?, en una etapa donde no estaba claro quién era la potencia. Lamentablemente vivimos una etapa de mucha violencia y la política exterior norteamericana está diciendo que nuestra región va a ser parte de ese escenario de violencia, es lo que estamos viendo. Total, lo que se está viendo. Pino, hay que tenerlo en cuenta esto también, ¿no? No, por supuesto. Y además hay otro factor a tener en cuenta, que es que los Estados Unidos le están planteando a Europa de vuelta un incremento del gasto armamentista. Plantea como el enemigo principal la dupla ruso-china. Y además se preparan en 3 años, quieren tener la potencia de alcanzar al otro grupo. Es decir, que hemos vuelto a la carrera armamentista. Y además de eso, lo que es terrible y tenebroso, los nuevos armamentos nucleares, que ya no solamente la bomba, son armamentos nucleares tácticos, en fin, una cosa que es lo que están horrorosa. haciendo en Malvinas Gran Bretaña y la OTAN, ¿no?, para no olvidarse. Sí, creo que esto es, esta necesidad de los Estados Unidos de conflictuar en la región, tiene que ver con el discurso de Cristina de hoy, con lo que pasó en Brasil, con lo que viene pasando en cada uno de nuestros países, con lo que se inició en Honduras, se vio en Paraguay y claramente está hoy en Bolivia, ¿no? Me parece que es esta idea de poner en jaque la situación política y democrática de cada uno de nuestros países. Y los gobiernos populares, y a los gobiernos populares que no
coinciden con su ideología. Exactamente. ¿no? Bueno, gracias Cecilia, como siempre un gusto. Gracias a vos. Gracias Pino, Muchas gracias, gustazo. Gustavo. Gracias Andrés, Gracias a como vos, siempre. Bueno, muy bien, última pausa. Enseguida volvemos con los últimos, vamos a repasar con Fernando los aumentos de diciembre. Diciembre y Macri se despide a todo aumentazo.